Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos por aquí una vez más. Hoy venimos con un tema que estoy seguro va a dar mucho de qué hablar y que seguramente genera un sinfín de debates y opiniones. Si son fanáticos de las series turcas, de los escándalos mediáticos y de las vidas de nuestras estrellas favoritas, prepárense porque vamos a sumergirnos en un verdadero torbellino de información. El título del vídeo ya nos da una pista clara: Can Yaman eligió a Demet Özdemir o a Francesca, sí, así como lo oyen. Vamos a desgranar esta intriga que ha mantenido a muchos con la boca abierta. Pero antes de lanzarnos de lleno en este apasionante tema, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es gratis, rápido y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, donde siempre traemos la información más jugosa y los análisis más profundos del mundo del espectáculo. No sean tímidos, denle a ese botón rojo y activen la campanita para estar al día. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La pregunta que flota en el aire desde hace un tiempo, que ha alimentado incontables rumores y especulaciones en redes sociales y portales de noticias, es si el carismático y mundialmente conocido Can Yaman finalmente se ha decidido entre dos figuras femeninas que han marcado su vida y su carrera de maneras muy distintas. Por un lado, tenemos a Demet Özdemir, su CEO protagonista en la exitosa serie Erkenci, con quien compartió una química televisiva que traspasó la pantalla y se convirtió en una de las parejas más queridas y shippeadas de la televisión turca. Por otro lado está Francesca Chillemi, la Miss Italia 2019 y actriz italiana con quien Can Yaman ha sido visto en diversas ocasiones recientemente y con quien parece estar construyendo una relación más allá de lo profesional. La clave de esta historia, y lo que la hace tan intrigante, es que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue tan intensa, al menos en la ficción y en la percepción pública, que para muchos seguidores era una pareja inseparable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que interactuaban, todo alimentaba la ilusión de que lo que veíamos en Erkenci era real. Y en muchos aspectos lo fue. Compartieron momentos de gran complicidad, giras promocionales, entrevistas conjuntas, y esa conexión parecía ir más allá de la simple actuación. Los fans se volcaron en apoyar esta pareja real, creando un fenómeno social que catapultó aún más la fama de ambos. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del entretenimiento, las cosas no siempre son lo que parecen, o al menos, la vida personal de las estrellas sigue su curso independiente de las tramas que protagonizan. Tras el fin de Erkenci, aunque mantuvieron una relación cordial y se deseaban lo mejor mutuamente, los rumores de una relación sentimental entre Can y Demet nunca llegaron a confirmarse oficialmente. Y es aquí donde entra en juego la figura de Francesca Chillemi. En los últimos meses, las apariciones de Can Yaman junto a Francesca Chillemi han sido cada vez más frecuentes y públicas. Los medios italianos en particular han estado muy atentos a sus movimientos, captándolos en citas, paseos y eventos juntos. Esto ha llevado a la inevitable comparación y a la pregunta: ¿ha elegido Can Yaman a Francesca por encima de la posibilidad de una relación con Demet, o quizás ha sido simplemente que la vida ha tomado rumbos diferentes para cada uno? Vamos a analizar un poco las evidencias y lo que se comenta en los círculos de noticias y redes sociales. Con Demet Özdemir, la conexión fue innegable y muy poderosa. Durante la emisión de Erkenci, la química entre Can y Demet era palpable, y eso se tradujo en un gran éxito para la serie y en una base de fans enorme y muy leal que deseaba verlos juntos en la vida real. Sus interacciones públicas en ese momento eran fluidas, llenas de sonrisas y un entendimiento mutuo que muchos interpretaron como el inicio de algo más profundo. Sin embargo, nunca hubo confirmaciones explícitas sobre una relación sentimental por parte de ninguno de los dos. Siempre mantuvieron la línea de una gran amistad y compañerismo profesional, aunque esa línea era a menudo difuminada por la intensidad de sus seguidores. Por otro lado, la relación con Francesca Chillemi parece ser algo más tangible y explícito en el presente. Las fotos y vídeos que circulan muestran a Can Yaman y Francesca juntos de una manera que sugiere una relación romántica. Él ha estado trabajando en Italia y su vida social parece haberse desarrollado en ese contexto. Francesca, al ser una figura pública en Italia, también está bajo el escrutinio mediático. La forma en que se muestran, las sonrisas, los gestos de afecto captados por las cámaras, todo apunta a que hay algo más que una simple amistad. Algunos medios incluso han informado sobre planes de futuro, como vivir juntos o consolidar su relación. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La elección, si es que se puede llamar así,
parece ser más una cuestión de circunstancias y de evolución de la vida personal de Can Yaman. Es muy posible que la relación con Demet Özdemir, aunque fuerte en términos de conexión artística y complicidad en el set, nunca haya llegado a materializarse en una relación sentimental a largo plazo, o que simplemente las dinámicas de sus vidas después de la serie los hayan llevado por caminos separados. Las carreras de ambos han despegado de manera impresionante y ambos están inmersos en nuevos proyectos que los llevan a diferentes lugares y con diferentes personas. En cuanto a Francesca Chillemi, la situación parece ser diferente. Las evidencias apuntan a una relación en desarrollo, más visible y, por lo que se percibe, más consolidada en el presente. Es probable que Can Yaman haya encontrado en Francesca una conexión personal y romántica que esté nutriendo en este momento de su vida. Es importante recordar que la vida de las celebridades es a menudo compleja y privada, y lo que vemos en los medios es solo una pequeña parte de la realidad. Los rumores y las especulaciones son parte del juego, pero no siempre reflejan la verdad absoluta. Lo que sí podemos afirmar es que la intensidad con la que el público vivió la relación ficticia entre Can y Demet en Erkenzicus creó expectativas muy altas, y es natural que los fans se pregunten qué sucede en la vida real. La verdad es que Can Yaman ha tenido en su vida a dos mujeres que, por diferentes razones, han generado mucho interés. Demet Özdemir representa una etapa muy exitosa y una conexión icónica en su carrera. Francesca Chillemi parece representar una nueva etapa en su vida personal y sentimental. No se trata necesariamente de una elección entre dos amores en un sentido romántico conflictivo, sino más bien de cómo la vida evoluciona y cómo las personas toman decisiones basadas en lo que buscan y lo que encuentran en diferentes momentos. En resumen, queridos amigos, hemos analizado la intensa conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir, fruto de una serie que enamoró a millones, y la actual relación que parece estar floreciendo entre Can Yaman y Francesca Chillemi. Si bien la química con Demet fue innegable en pantalla y generó un gran revuelo, los hechos actuales sugieren que su relación se ha mantenido en el ámbito de la amistad y el respeto profesional. Por otro lado, las apariciones públicas y los reportajes sobre Can y Francesca apuntan a un romance más consolidado en el presente. Al final, las decisiones personales son de cada uno, y lo que importa es que nuestras estrellas encuentren la felicidad, sea cual sea el camino que elijan. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya resultado tan interesante como a nosotros prepararlo. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creían que Can y Demet tenían una relación real? ¿Qué piensan de la relación con Francesca? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa para nosotros. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.